Hola, hoy es 5 de mayo, Día Internacional del Celíaco. Es una muy buena oportunidad para repasar el asunto de la presencia de gluten en los medicamentos y entonces responder esa pregunta que nos hacen bastante frecuentemente sobre si los medicamentos LASAR son aptos celíacos. Nos preguntan pacientes que llaman aquí al laboratorio y nos preguntan también los médicos si nuestros medicamentos son aptos para celíacos. Recuerden que el LASAR te cuida. La afectación que el gluten produce en las personas no tiene el mismo grado en todos los casos. Existen personas con muy alta sensibilidad a muy pequeñas cantidades de gluten, que son aquellos que tienen enfermedad celíaca o alergia al gluten. En estos casos hay un mecanismo inmunológico de por medio que hace que reaccionen en forma intensa a muy pequeñas cantidades de gluten en la dieta. Hay, como digo, un tema inmunitario, ¿no? Pero otras personas tienen simplemente sensibilidad al gluten, en donde toleran diferentes cantidades y la afectación final no es tan intensa. Y hay personas que solamente tienen intolerancia al gluten, que parece más un tema digestivo, claramente no es inmunológico. Por supuesto que esto da síntomas intestinales, síntomas abdominales, molestos, y también algunos extraintestinales, pero no hay un mecanismo inmunológico de base, ¿no? Es decir, que desde aquel que no tolera ni pocos miligramos hasta que puede tolerar algunos gramos, el espectro es muy amplio. Pero a todas estas personas se les dice que no deben ingerir gluten. Entonces son los que llaman al laboratorio o preguntando, digamos, si tal o cual medicamento que le dieron es apto celíaco. Entonces, lo primero que tenemos que saber, esto es bastante conocido, pero nunca está de más aclararlo, ¿dónde se encuentra el gluten? Estamos acostumbrados a ver en los alimentos este símbolo sin TAC. ¿Qué significa TAC? Trigo, avena, centeno y cebada. Porque el gluten está en los granos enteros, pero también en la harina, que es el grano entero molido, de trigo, avena, centeno y cebada. ¿Y por qué avena con signo de pregunta? Porque no está totalmente establecido si la avena es relevante o no en la enfermedad celíaca. ¿De dónde proviene el gluten? Si nosotros analizamos un grano, el grano de trigo, industrialmente se pueden separar diferentes fracciones. Uno es el salvado de trigo en este caso, que es la cáscara, que es predominantemente fibra. Después está el germen, que es el embrión de la planta. El germen de trigo, por ejemplo, es muy rico en nutrientes y bueno, es el embrioncito de lo que será la nueva planta de trigo. Y este embrión se nutre del núcleo, que contiene almidón y gluten. Y acá aparece el famoso gluten. ¿Y qué es el gluten? El gluten es una proteína insoluble, son prolaminas. Es una proteína vegetal que puede desencadenar en el organismo una reacción inmunitaria en su contra y entonces generar enfermedad celíaca. Fíjense, esto es interesante, que el porcentaje de prolamina, es decir, de gluten, en los diferentes cereales no es pareja. El trigo tiene un alto porcentaje de prolaminas, un 80 o un 90% de gliadina, que es la prolamina del trigo, mientras que centeno y cebada tienen bastante menos, entre un 30 y un 50. Y la avena casi nada, 10 o 15. Así que, fíjense, la avena tiene muy poquita, por eso que generalmente o algunos autores dudan de que realmente tenga alguna importancia en la enfermedad celíaca. Entonces, industrialmente se puede separar claramente el gluten de la otra fracción del núcleo, que es el almidón. Porque el almidón está constituido con hidratos de carbono complejos, es decir, es como un azúcar complejo, formado por amilosa y amilopectina. Y esto se fracciona perfectamente con un proceso industrial de alta eficiencia, en donde el almidón es puro, prácticamente no hay presencia de gluten en el almidón. Pero aún así, un almidón proveniente de trigo, avena, centeno y cebada podría tener gluten como contaminante. Si seguimos hablando de alimentos, los alimentos libres de gluten no están totalmente exentos de gluten. Un alimento libre de gluten, según el Código Alimentario Argentino, es el que contiene no más de 20 partes por millón de gluten en su composición, lo que equivale a 20 miligramos por kilo. Esto medido con un test analítico oficial, que es un ELISA. El ELISA es un test inmunoenzimático validado con un umbral mínimo de detección de 10 miligramos por kilo.
Significa que un alimento que tiene menos de 20 partes por millón de gluten se considera libre, medido con este test. ¿Y esto por qué es así? Porque la ingesta de hasta 10 miligramos por día de gluten es muy poco probable que cause daño en personas celíacas, es decir, en personas altamente sensibles. 10 miligramos por día de gluten son tolerados porque el gluten también se inactiva o se digiere y por lo tanto no llega a producir reacción inmunológica. De manera que no hace falta el 0% o la ausencia absoluta de gluten en un alimento, con que tenga menos de 20 partes por millón ya no genera problemas. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Qué dice la ANMAT? La ANMAT en el año 2013, en el año 2013, disposición 2574 dispuso que un medicamento libre de gluten es un medicamento que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural o por su tratamiento de purificación no contiene prolaminas provenientes de trigo, centeno, cebada y avena. Es decir, que uno puede usar ingredientes de un origen que no esté relacionado con gluten o que estén adecuadamente purificados. Destaco esto por lo que viene después. Entonces, las prolaminas vimos que se encuentran en la harina de trigo, avena, centeno y cebada. Pero una cosa es la harina, como vimos, y otra cosa son los almidones. La harina no es un excipiente medicamentoso, no se utilizan harinas como excipiente. En cambio, se usan almidones. Como vimos, el almidón es la fracción hidrocarbonada del grano y no contiene gluten. Pero podría ser que el almidón se contaminara. Bueno, pero en la industria farmacéutica se utilizan almidones de papa o de maíz, predominantemente de maíz, que por su origen no contienen prolaminas, el maíz no tiene prolaminas, y que además están purificados y controlados con calidad farmacéutica, de manera que es un almidón de muy alta calidad y de un origen seguro. Entonces, como dato adicional, ya que las prolaminas se encuentran en la harina, fíjense que ninguna forma líquida, o sea, suspensiones, gotas, lociones, jarabes, ni formas tópicas semisólidas, que son las cremas y los ungüentos, pueden contener gluten, porque no tienen posibilidad, los excipientes que se utilizan están totalmente exentos de gluten. Por lo tanto, cuando un médico pregunta si, por ejemplo, ceticine gotas o alguna preparación en gotas o jarabe tiene gluten, realmente uno le puede decir con toda tranquilidad que no, porque ninguna de estas formas usan ni siquiera almidones en su composición. Imagínense que poner almidón en el agua es hacer prácticamente un engrudo. Y esto obviamente no es lo que se busca en la industria farmacéutica. De manera que el riesgo potencial está en los comprimidos y en las cápsulas, ahí donde podría haber algún grado de riesgo. ¿Cómo se evita entonces este riesgo? Bueno, y es lo que se hace en todos los laboratorios y en el nuestro también. Solo se utilizan almidones de origen seguro, sin prolaminas, es decir, se utilizan almidones predominantemente de maíz, que como vimos no contiene gluten. No se usan almidones que por su origen puedan tener gluten. Eso, recuerden el primer punto, la primera exigencia de la disposición ANMAT, que por su origen sean seguros. Solo se usa almidón de maíz o de papa. Y además se utilizan almidones certificados calidad farmacéutica. Se valida el proveedor y el proveedor tiene que dar la certificación de que el almidón que nos provee está exento de gluten, que no está contaminado con gluten. Entonces, por su origen y por el control, por el proceso de purificación, sabemos que no tiene gluten. Con esta materia prima controlada se elabora el medicamento. Y esto lo hacen farmacéuticos, gente que conoce el tema, y además es una elaboración pautada bajo normas internacionales de buenas prácticas de manufactura, es decir, normas internacionales de calidad. Por lo cual, estamos seguros que nuestros medicamentos no contienen gluten. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿los medicamentos láser son aptos celíacos? Mira, por las características de los excipientes utilizados, que son almidones y almidones de maíz predominantemente. Por el control de la materia prima, porque es un almidón de proveedor validado y con certificación de ausencia de gluten. Y por el proceso de elaboración que está
llevado a cabo según normas internacionales, nosotros podemos estar seguros que ningún medicamento al azar contiene gluten. O sea que toda la línea al azar es apta para celíacos. No tengo más que decirles, espero haber sido claro y recuerden esto para responder con confianza y con seguridad ante las consultas, de que si un medicamento al azar es apto celíaco, sí, un medicamento al azar es apto celíaco porque no contiene gluten y eso lo podemos dar por seguro. Así que bueno, nos encontraremos en otros videos con otros temas. Hasta pronto.